Olvidado Rey Gudú, por Ana María Matute. Olvidado Rey Gudú es la novela más popular de la reconocida escritora Ana María Matute y quizá la novela de fantasía más importante escrita en lengua española. A pesar del éxito y reconocimiento crítico de la obra, Olvidado Rey Gudú aparece como una novela menor en las historias de la literatura española. Por ello, aquí voy a examinar las causas de este juicio vinculándolo a la valoración general del género de fantasía y a la presencia de la magia en la novela. Así, se mostrará que los problemas de metodología que aquejan a la crítica de la obra se vinculan su poética ajena al realismo y que incluye a la magia como uno de sus componentes centrales. Gudú sirve de ejemplo paradigmático para ilustrar sesgos metodológicos que perjudican textos que hacen de la magia parte esencial de su poética. Olvidado Rey Gudú, 1996, Gudú en adelante, es una obra tardía de Ana María Matute, la cual nació en 1925 y falleció en 2014. Cuyo grueso de producción literaria se sitúa durante el franquismo, destacando como escritora identificada con el realismo. La publicación de Gudú presentó el regreso de Matute a la escena literaria española tras poco más de 2 décadas de silencio novelístico, si bien su producción cuentística se mantuvo constante. Gudú es la segunda parte de una trilogía iniciada en 1971 con La Torre Vigía y concluida con Aranmanoz en el año 2000. La obra no solo significó la vuelta de Matute a la novela, sino un éxito editorial y la consolidación de la autora como escritora de fantasía. Con el éxito alcanzado y la gran recepción crítica que tuvo, Gudú se puede considerar el texto más representativo de la fantasía española. Más que ninguna obra de Matute, Gudú marcó la fama y la trascendencia de la autora. 2 de los reconocimientos más importantes que recibió la escritora en vida están ligados a esta novela: la Silla K como Academia de Número de la Real Academia de la Lengua Española y el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes en 2010. Para su discurso de ingreso en la RAE, Matute leyó un texto titulado En el bosque, donde en la tradición de Tolkien defiende directamente a los cuentos de hadas, la literatura infantil y la fantasía. En él decía lo siguiente: siempre he creído y sigo creyendo que la imaginación y la fantasía son muy importantes, puesto que forman parte indisoluble de la realidad de nuestra vida. Cuando en literatura se habla de realismo, a veces se olvida de la fantasía y olvidamos también que forma parte de esa realidad, porque, como ya he dicho, nuestros sueños, nuestros deseos y nuestra memoria son parte de la realidad. Por eso me resulta tan difícil desentrañar, separar la imaginación y fantasía de las historias más realistas, porque el realismo no está exento de sueños ni de fabulaciones, porque los sueños, las fabulaciones e incluso las adivinaciones pertenecen a la propia esencia de la realidad. Estas afirmaciones de la autora se vinculan directamente con el tema de este trabajo. Si Matute cuestiona la separación y la negación de la fantasía en la literatura realista, cabe hacerse este mismo cuestionario para nuestra visión de la literatura española reflejada en las historias de la literatura. La mayor lacra que puede sufrir una gran obra es ser reducida a la comparación, tratando de engrandecer, acaba minimizada. Es algo que le ha ocurrido con asiduidad a Olvidado Rey Gudú, un enorme relato que abarca varias generaciones y cuenta la historia completa de un reino inventado. No es raro que recuerde a Tolkien y el universo literario en que se enmarca El Señor de los Anillos. Tampoco que retrotraiga a George R.R. Martin y la saga Canción de Hielo y Fuego. Pero el gran libro de la autora barcelonesa
tiene un peso propio, uno que llegó a rescatarla. Fábulas e infancias perdidas en Olar. Sobre todo, Olvidado Rey Gudú es un libro sobre la historia del reino ficticio de Olar, sobre cómo se alza de la casi nada, como hicieran condados como el de Castilla, sobre cómo caen fruto de las pasiones e intrigas de aquellos que lo dirigen y habitan. El relato es de proporciones épicas y bajo un lirismo que podría parecer de cuento infantil, presenta una crudeza digna de Ana María Matute. Porque aunque el protagonista de esta obra sea el reino, quienes la guían son un variopinto grupo de personajes que se distribuyen a lo largo de generaciones. Así, los adultos se encargan de hacer lo necesario para cumplir sus sueños y venganzas personales a costa de más de una infancia. No es un tema extraño para Matute, ya que la suya fue arruinada por el horror de la guerra civil. Pero en las fábulas de Olvidado Rey Gudú, los niños se adaptan, buscan explicaciones y acaban sufriendo las tragedias derivadas de estas. Es difícil no ver un poco de tantos hombres y mujeres de la España de la primera mitad del siglo XX en los personajes creados por Matute, en ese Gudú castrado emocionalmente, en un sentido literal, por las decisiones de una madre protectora. A la propia autora recuerda esa tontina inocente a la que todos quieren sacar de su inocencia infantil, o esa Arid que tan joven ve a todos los suyos caer y solo encuentra el sentido de la existencia en devolver el golpe. Pero pese a las reminiscencias de la biografía y contexto histórico de la escritora, se pueden apreciar el enorme elenco que logra trascender. Consigue adquirir un carácter universal que puede seguir apelando al lector de hoy, de mañana y de ayer, aquí o en cualquier otro lado del planeta. El tiempo mítico y la depresión de Olvidado Rey Gudú. La misma historia de la novela es muy curiosa. Matute comenzó a realizarla a finales de los 70, pero la depresión que la azotó fue a mediados de la década siguiente, que postergó la finalización y publicación de la misma hasta los 90. Una situación que narra perfectamente este artículo del ABC de Sevilla. Carmen Barcells, posiblemente la editorial de más renombre del siglo XX en el ámbito hispano, logró que ocurriera el milagro. Así, en 1996 se lanzó al mercado. Fue un éxito el renacer de una autora que entraría al año siguiente a la Real Academia. Esta depresión que impidió a la novela desarrollarse antes tiene una suerte de paralelismo con el caso de Gudú. El gran rey no puede amar, tampoco llorar. No puede expresar o sentir emociones básicas. Un vacío total similar al gris vital que caracteriza a tantos episodios depresivos. Además, en el caso del personaje, desatará un apocalipsis en caso de que logre echar unas lágrimas, demostrar esa nada que siente. Lo extraordinario de la novela de Ana María Matute es la sutileza con la que es capaz de narrar. Su muy lírica prosa bebe de una edad media que le atraía en gran medida. De esta forma, la fábula y el cuento son elementos con los que engarza el relato de su conjunto, al igual que las reminiscencias de las sagas nórdicas, entre otras. Lo hacen en el Silmarillion de Tolkien, que también sintió los traumas de la guerra. Además, el todo se enmarca en una concepción temporal propia de la época histórica referida. Es un tiempo mítico, en el que durante el hoy se entremezclan el ayer y el mañana. Se refuerza con ello ese carácter de historia fundacional, de mito primigenio, que rodea a Olvidado Rey Gudú. Gracias a todos estos elementos, la obra cumbre de Matute
La decidió introducir en la caja de las letras del Instituto Cervantes. Se puede considerar una de las grandes obras fantásticas del siglo pasado, de un género que hoy vive en España una edad dorada, con multitud de jóvenes autores destacados. No necesita, como se dijo, comparaciones con otros autores, pues puede mirarles a la cara. Olvidado Rey Gudú es así el mejor legado de aquella niña a la que la guerra civil destrozó la infancia.